El cielo sobre la campiña española parecía haberse teñido del color de la ceniza, como si el firmamento mismo guardara luto por la tragedia que se desarrollaba en los peldaños de la imponente hacienda Montero. Isabela, con el corazón martilleando contra sus costillas como un ave enjaulada, apretaba las manos de sus dos pequeñas hijas, cuyas miradas reflejaban un terror que ningún niño debería conocer jamás. Frente a ella, la silueta de don Gaspar de Balcázar se alzaba como una sombra grotesca, sosteniendo un pergamino que sentenciaba el fin de su existencia conocida. El frío del atardecer calaba hasta los huesos, pero no era nada comparado con el hielo que emanaba de los ojos de su cuñado. Aquel hombre, movido por una codicia que empañaba su linaje, acababa de declarar que el testamento de su difunto hermano era una burda falsificación, reclamando para sí cada hectárea y cada recuerdo. Las pertenencias de Isabela, recuerdos de una vida de amor y dignidad, fueron lanzadas al barro con un desprecio que desgarraba el alma. Don Gaspar no se conformó con arrebatarle el techo. Ordenó que sus criados quemaran los baúles que contenían los vestidos y diarios de la viuda, mientras las llamas lamían la madera con un hambre voraz. Isabela observaba cómo el humo negro se elevaba hacia las nubes, sintiendo que sus propias entrañas se consumían en aquel incendio de injusticia. Sus gritos de protesta morían en su garganta, ahogados por la lluvia incipiente que comenzaba a mezclar el lodo con las cenizas de su pasado. La humillación era un veneno lento que corría por sus venas, transformando su desesperación inicial en una chispa de resistencia silenciosa. A pesar de la debilidad de su cuerpo, su espalda se mantuvo recta, una columna de orgullo en medio del naufragio. Con la mirada fija en el horizonte, donde las tierras de la hacienda se perdían en la bruma, Isabela comprendió que la ley de los hombres había sido comprada por el oro de un traidor. Sus hijas sollozaban en 1900 en silencio, escondiendo sus rostros en los pliegues de su vestido raído, mientras Gaspar se reía con una crueldad que resonaba en las paredes de piedra de la que fuera su casa. No hubo compasión en los ojos de los notarios sobornados, ni en los vecinos que observaban desde la distancia, temerosos de la influencia del nuevo amo. En ese instante de vulnerabilidad absoluta, Isabela juró por la memoria de su esposo que la tierra que hoy la expulsaba volvería a sentir sus pasos. La lluvia arreciaba, borrando las huellas de su salida, pero no podía apagar el incendio que comenzaba a gestarse en su mente estratégica y herida. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Isabela enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida de la región, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Caminaron durante horas bajo el azote de una tormenta que parecía querer borrar su existencia del mapa de la aristocracia española. Los pies de Isabela, calzados con seda fina ahora destrozada por las piedras del camino, sangraban con cada paso, dejando un rastro de sacrificio sobre la tierra húmeda. Su destino era una choza olvidada en los confines de las tierras del duque de Alba, un lugar donde el adobe se deshacía y el techo era un tamiz para la lluvia. Aquella construcción miserable era el único refugio que la malicia de Gaspar no había podido arrebatarle, pues se encontraba fuera de su jurisdicción. Al llegar, Isabela abrazó a sus hijas con una fuerza desesperada, tratando de transmitirles un calor que ella misma ya no poseía. En la penumbra de aquel refugio, el hambre comenzó a ser un invitado persistente, recordándole su caída desde las alturas del privilegio. Mientras la noche envolvía la cabaña con un manto de sombras inquietantes, Isabela escuchó el
Aullido de los lobos en la distancia, un sonido que se mimetizaba con sus propios miedos internos. Sabía que la supervivencia dependía de su capacidad para mantenerse alerta, pero el agotamiento físico amenazaba con reclamar su conciencia. En la oscuridad recordaba las lecciones de matemáticas y administración que su esposo le había enseñado en secreto. Conocimientos que en manos de una mujer eran vistos como una excentricidad peligrosa. Esas cifras y ecuaciones bailaban ante sus ojos cerrados, convirtiéndose en su único consuelo y en la herramienta que algún día podría desmantelar el imperio de mentiras de don Gaspar. La viuda mendiga, como ya empezaban a llamarla los sirvientes del pueblo, no era más que una crisálida de dolor, esperando el momento exacto para romperse y revelar su verdadera naturaleza. Al amanecer, la realidad se presentó con una crudeza insoportable. La hija menor de Isabella ardía en fiebre, y la despensa de la choza no ofrecía más que migajas. Desesperada, la joven madre decidió que no permitiría que la muerte le arrebatara lo único que le quedaba, incluso si eso significaba entrar en la boca del lobo. Se dirigió hacia el imponente castillo de Alba, la morada del duque Sebastián, un hombre cuya reputación de frialdad y rigor era conocida en toda la provincia. Las leyendas decían que el duque no conocía la piedad y que su corazón era tan duro como el mármol de sus salones. Sin embargo, Isabella no tenía otra opción que buscar su protección o una limosna que salvara la vida de su pequeña. Cada paso hacia el castillo era una derrota para su orgullo, pero un triunfo para su amor maternal. El encuentro se produjo en los linderos del bosque, justo cuando un lobo hambriento se interponía entre Isabella y el sendero que conduciría a la salvación. En ese momento crítico, un disparo certero resonó en el aire, derribando a la bestia antes de que pudiera atacar a la vulnerable mujer. El duque Sebastián de Alba emergió de entre los árboles montado en un corcel negro como el azabache, con la mirada gélida y una presencia que imponía un silencio absoluto. Al ver a la mujer cubierta de barro, con la dignidad intacta a pesar de sus harapos, el duque sintió una extraña punzada de curiosidad que no había experimentado en años. No vio a una mendiga suplicante, sino a una leona herida que protegía a su camada con una ferocidad noble. El silencio entre ambos fue denso, cargado de una electricidad que presagiaba un cambio de destino. Sebastián desmontó con una elegancia que contrastaba con la miseria que rodeaba a Isabella y se acercó a ella con la precaución de quien se aproxima a un animal herido. Sus ojos se encontraron, y por un breve instante el tiempo pareció detenerse en medio del bosque húmedo. Él notó la inteligencia que brillaba en las pupilas de ella, una luz que el barro no podía ocultar, y sintió un peso en su conciencia que no lograba identificar. Había algo en esa mujer que le recordaba a un error del pasado, un juicio apresurado que todavía lo atormentaba en sus noches de insomnio. Isabella, por su parte, buscó en el rostro del duque alguna señal de la crueldad de la que hablaban, pero solo encontró una soledad tan profunda como la suya. Aquel hombre poderoso y la viuda desahuciada compartían sin saberlo una herida que los uniría. ¿Qué hace una mujer de su clase mendigando en mis tierras?, preguntó Sebastián con una voz que era como el crujir del hielo bajo los pies. Isabella, lejos de amilanarse, levantó la barbilla y respondió con una claridad que dejó al duque asombrado. No mendigo, excelencia, busco la justicia que el mundo me ha negado. Sus palabras llevaban el peso de la verdad y el fuego de la resistencia, resonando con una fuerza que desarmó la indiferencia del noble. Él observó sus manos, desgarradas por el trabajo manual al que no estaba acostumbrada, y comprendió que estaba ante la víctima de una de las mayores infamias de la región. El duque,
siempre obsesionado con el orden y la rectitud, vio en Isabela la oportunidad de corregir un equilibrio que se había roto bajo su propia vigilancia distraída. Sin decir una palabra más, Sebastián hizo un gesto a su escolta para que asistieran a la mujer y a sus hijas, ordenando que fueran llevadas a las dependencias de servicio del castillo. Isabela aceptó la ayuda con una mezcla de alivio y sospecha, sabiendo que acababa de entrar en un nuevo tablero de ajedrez donde las piezas eran seres de carne y hueso. Mientras se alejaba hacia la imponente estructura de piedra, sintió la mirada del duque clavada en su espalda, una mirada que ya no era de desprecio, sino de una inquietante fascinación. Don Gaspar de Balcázar creía haberla destruido, pero lo que no sabía era que la había empujado directamente hacia el único hombre capaz de otorgarle el poder necesario para su venganza. El juego de sombras y luces apenas comenzaba, y la viuda ya no estaba sola en su oscuridad. La vida dentro de los muros del castillo de 1900 Alba era un contraste violento con la miseria de la choza de adobe donde Isabela había estado a punto de sucumbir. En lugar del olor a humedad y desesperación, el aire estaba impregnado de fragancias de madera de cedro, cera de abejas y el aroma metálico de las armaduras que custodiaban los pasillos. Sin embargo, Isabela no se dejaba deslumbrar por el lujo. Para ella, cada tapiz y cada candelabro de plata eran recordatorios de lo que le había sido arrebatado por la perfidia de don Gaspar. Sus hijas, ahora alimentadas y vestidas con ropas humildes pero limpias, comenzaban a recuperar el color en sus mejillas, lo que permitía a Isabela enfocar su mente en su supervivencia. Aunque se encontraba en la posición de una protegida, su espíritu se mantenía en guardia, analizando cada movimiento de los sirvientes y cada silencio del duque Sebastián, buscando siempre la ventaja estratégica. El duque Sebastián, un hombre que se enorgullecía de su aislamiento emocional, se encontraba cada vez más intrigado por la presencia de esa mujer que se movía por su castillo con la gracia de una reina en el exilio. A menudo la observaba desde las sombras de la biblioteca, viendo cómo Isabela pasaba sus dedos por los lomos de los libros con un hambre intelectual que él nunca había visto en las damas de la corte. Él sabía que detrás de esa apariencia frágil se ocultaba una inteligencia analítica que superaba a la de la mayoría de sus asesores. Un día, movido por una curiosidad que no podía reprimir, la invitó a su despacho para discutir los términos de su estancia, pero lo que encontró fue un desafío que cambiaría el rumbo de sus vidas. Isabela no pidió caridad, pidió trabajo, una forma de ganar su sustento sin comprometer su dignidad. Mientras Sebastián revisaba unos complicados libros contables que reflejaban las pérdidas de sus minas de oro, Isabela, que se encontraba ordenando unos pergaminos cercanos, no pudo evitar notar un error en las columnas de cifras. Con una audacia que rozaba la insolencia, señaló la página y, con voz firme, le indicó al duque que sus administradores le estaban robando bajo sus propias narices. Sebastián, inicialmente ofendido por la intromisión, estudió el cálculo con detenimiento y sintió que el suelo se movía bajo sus pies al descubrir que ella tenía razón. El error, una sutil manipulación de los intereses acumulados, le habría costado una pequeña fortuna al ducado si no hubiera sido detectado por el ojo clínico de la viuda. En ese instante, el duque comprendió que Isabela no era solo una víctima de la avaricia, sino un activo de un valor incalculable. A partir de ese momento, la relación entre ambos comenzó a transformarse, pasando de la protección distante a una colaboración intelectual que desafiaba las rígidas normas sociales de la época. Sebastián le asignó un despacho privado y le confió la revisión de sus finanzas personales, dándole acceso a documentos que revelaban la complejidad de su poder y sus deudas. Isabela
Se sumergió en los números con una pasión que la ayudaba a olvidar el dolor de su pérdida, transformando cada balance contable en un arma potencial para su futuro. Ella descubrió que el duque no era el hombre de hielo que todos describían, sino alguien que cargaba con el peso de una traición pasada que lo había vuelto desconfiado. La vulnerabilidad de Sebastián, oculta tras su armadura de aristócrata, comenzó a suavizar las defensas que Isabela había construido alrededor de su propio corazón herido. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y el duque Sebastián de Alba, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí, cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. A pesar de la revelación que atormentaba su mente, Isabela decidió que no permitiría que el pasado dictara su futuro inmediato, pues el peligro que representaba Gaspar seguía siendo una realidad urgente. Utilizando los recursos financieros que el duque ponía a su disposición para la gestión de las tierras, ella comenzó a ejecutar un plan maestro de adquisición de deudas de forma anónima. Isabela descubrió que Gaspar había pedido préstamos exorbitantes para mantener su estilo de vida y que la mayoría de esos créditos estaban en manos de intermediarios que buscaban venderlos al mejor postor. Con la precisión de una cirujana contable, Isabela fue comprando cada pagaré y cada hipoteca que pesaba sobre el nombre de Balcázar, utilizando testaferros para que su identidad permaneciera oculta. Ella no buscaba solo recuperar su casa, buscaba que Gaspar sintiera el peso absoluto de la insolvencia y la deshonra pública. La transformación de Isabela fue completa cuando Sebastián, en un acto de confianza absoluta, le regaló una biblioteca entera y contrató a los mejores profesores de derecho para que la instruyeran formalmente. Ya no era la viuda mendiga que pedía pan en las puertas del castillo. Ahora era una estratega que manejaba los hilos de una red financiera que se extendía hasta las minas de oro del sur. Sus hijas crecían en un ambiente de aprendizaje y seguridad, viendo en su madre un ejemplo de fortaleza que las marcaría para siempre. La relación con el duque alcanzó un punto de tensión romántica cuando él, durante un paseo por los jardines iluminados por la luna, le confesó que su inteligencia era la única luz que había logrado penetrar su propia oscuridad. El amor, aunque todavía no se pronunciaba con palabras definitivas, se manifestaba en la lealtad inquebrantable de sus acciones. Don Gaspar, ajeno a la tormenta que se gestaba, decidió organizar una subasta de las joyas familiares de los Montero para saldar sus deudas más urgentes, incluyendo el 100 collar de esmeraldas que había pertenecido a la madre de Isabela. Al enterarse de esto, Isabela sintió una furia fría que consolidó su determinación de actuar de inmediato y sin piedad. Ella ordenó a sus agentes que compraran la joyería entera donde se realizaría la venta, convirtiéndose en la dueña del establecimiento antes de que Gaspar pudiera poner un pie en él. Cuando el traidor llegó para vender el collar, se encontró con una administración que le impuso condiciones leoninas, obligándolo
a aceptar un precio irrisorio que lo dejó aún más desesperado. Fue el primer acto de poder real de Isabela, una pequeña victoria que le dio el sabor de la justicia que estaba por venir. El duque, al observar la eficacia con la que Isabela operaba, comenzó a sentir un orgullo que superaba cualquier sentimiento que hubiera tenido por otra persona. Él se dio cuenta de que su papel en la vida de ella ya no era el de un salvador, sino el de un compañero de armas que estaba dispuesto a estar a su sombra si eso significaba su triunfo. La justicia social, un concepto que antes le resultaba ajeno y abstracto, cobró vida a través de los ojos de Isabela, quien insistía en mejorar las condiciones de los mineros y campesinos de las tierras ducales. Ella no solo quería su propia redención, sino que buscaba crear un legado de equidad que borrara las huellas de la opresión de hombres como Gaspar. El castillo de Alba se convirtió en el epicentro de una revolución silenciosa que amenazaba el antiguo orden aristocrático. La atmósfera en la región se volvió densa, como la calma que precede a un huracán, mientras los rumores sobre una misteriosa empresaria que estaba adquiriendo propiedades estratégicas comenzaban a circular en los salones nobles. Don Gaspar, sintiéndose acorralado por acreedores que ya no aceptaban sus excusas, empezó a sospechar que alguien estaba trabajando activamente para destruirlo. Su paranoia lo llevó a cometer errores aún más graves, malversando fondos de la corona que estaban bajo su custodia para intentar recuperar su solvencia. La soga se cerraba alrededor de su cuello y cada movimiento que hacía para liberarse solo servía para apretar más el nudo. Isabela observaba desde su despacho en el castillo, tachando cada deuda pagada con una satisfacción que era, al mismo tiempo, amarga y necesaria para sanar su alma. Finalmente, el plan de Isabela alcanzó su fase crítica cuando descubrió que la fortuna total de Gaspar dependía de un crédito final que él necesitaba para evitar la cárcel por sus deudas estatales. Ella, con la ayuda estratégica del duque, logró posicionarse como la única fuente posible de ese financiamiento, bajo una identidad corporativa que Gaspar no podía rastrear. El escenario estaba listo para el regreso de la viuda, pero esta vez no llegaría como una suplicante envuelta en barro, sino como la gran señora de las finanzas. La preparación para el enfrentamiento final requería una última dosis de paciencia, mientras el duque y ella se preparaban para asistir al baile anual de la aristocracia, donde todas las máscaras caerían. La justicia, aunque lenta en su caminar, estaba a punto de cruzar el umbral de la hacienda Montero con una fuerza devastadora. La confianza es un cristal delicado que, una vez quebrado, hiere con sus aristas incluso a quien intenta recoger los pedazos. E Isabela lo comprendió cuando las sombras del pasado del duque Sebastián comenzaron a oscurecer su presente. En la soledad de su despacho, con la luz mortecina de una vela que agonizaba, ella sostenía el documento que probaba la implicación del hombre que ahora amaba en la ruina original de su familia. No importaba que él hubiera sido engañado por pruebas falsas. El hecho era que su firma había sellado el destino de su padre y la había condenado a una vida de privaciones mucho antes de que Gaspar apareciera. El aire en el castillo, antes acogedor, se volvió pesado y asfixiante, cargado con el peso de una traición que ella no sabía si podría perdonar. Cada gesto de ternura de Sebastián ahora le parecía una forma de pago por una deuda de sangre que el dinero no podía saldar. Mientras Isabela lidiaba con este tormento interno, don Gaspar, sintiéndose acorralado por las deudas que ella misma había orquestado, decidió jugar su última carta con una malicia que superaba cualquier acto previo. El traidor había descubierto, a través de sus espías y contactos en el bajo mundo, que la misteriosa empresaria que lo estaba asfixiando financieramente tenía vínculos directos con el castillo de Alba.
Aunque todavía no conocía la identidad real de su adversaria, Gaspar comenzó a difundir rumores infamantes sobre la conducta moral de Isabela, acusándola de usar sus encantos para manipular al duque. Estas calumnias se extendieron por los pueblos vecinos como un incendio forestal, empañando la reputación que Isabela tanto se había esforzado por reconstruir. La sociedad, siempre dispuesta a juzgar a una mujer que desafiaba su lugar, comenzó a cerrarle las puertas que apenas se estaban abriendo. La tensión entre los protagonistas alcanzó un punto de ruptura durante una cena privada, donde el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Sebastián, notando la frialdad en los ojos de Isabela, intentó acercarse a ella, pero ella retrocedió como si el toque de él fuera fuego abrasador. La confrontación fue inevitable. Con la voz temblando de una mezcla de ira y dolor, Isabela le arrojó el antiguo documento sobre la mesa, exigiendo una explicación que él no podía dar sin admitir su propia falibilidad. El rostro del duque se volvió pálido, y por primera vez en su vida su porte aristocrático se desmoronó, revelando a un hombre atormentado por el remordimiento. Él intentó explicar las circunstancias del juicio de su padre, pero las palabras sonaban vacías frente a la magnitud del sufrimiento que ella había padecido. Esa misma noche, una tormenta feroz se desató sobre la región, reflejando el caos emocional que reinaba en el castillo y en el corazón de sus habitantes. Isabela se refugió en la habitación de sus hijas, viéndolas dormir, y preguntándose si su búsqueda de justicia las estaba llevando a un abismo aún más profundo que el de la pobreza. Ella se sentía atrapada entre su amor creciente por Sebastián y la lealtad que le debía a la memoria de su padre deshonrado. La soledad, que creía haber dejado atrás, regresó con una fuerza renovada, recordándole que en la lucha por el poder, el amor suele ser la primera víctima. El sentimiento de abandono se hizo presente cuando comprendió que, a pesar de sus riquezas actuales, seguía siendo la viuda vulnerable que nadie quería defender realmente frente a la aristocracia. Don Gaspar, aprovechando la debilidad de la situación, sobornó a uno de los guardias del castillo para obtener información sobre el paradero exacto de Isabela y sus hijas. Su objetivo ya no era solo financiero. Quería eliminar la amenaza que ella representaba de una vez por todas, planeando un accidente que la borrara del mapa. La oscuridad de su despacho en la hacienda Montero estaba llena de mapas y notas que detallaban los movimientos de la viuda, mientras él se regocijaba en la idea de recuperar el control total. Gaspar sabía que si Isabela caía, el duque perdería su voluntad de luchar, permitiéndole reclamar no solo las tierras de los Montero, sino también la influencia política que tanto ansiaba. El villano se movía con la desesperación de una rata acorralada, volviéndose más peligroso y errático con cada minuto que pasaba. La salud de la hija menor de Isabela, debilitada por los traumas pasados y el estrés del ambiente, sufrió una recaída severa en medio de la crisis emocional de su madre. Isabela se vio obligada a dejar de lado sus planes de venganza para dedicarse enteramente al cuidado de la pequeña, sintiendo que Dios la estaba castigando por su deseo de revancha. En su desesperación, rechazó la ayuda de los médicos enviados por el duque, confiando solo en sus propias manos y en su fe ya desgastada. Aquella habitación se convirtió en un microcosmos de dolor, donde el tiempo se medía por los latidos irregulares de un corazón infantil. La vulnerabilidad de Isabela era absoluta. Sin el apoyo de Sebastián, a quien ahora veía como un enemigo indirecto, se sentía naufragando en un océano de incertidumbre y culpa. Sebastián, desesperado por recuperar la confianza de Isabela y por salvar la vida de la niña,
decidió emprender una búsqueda peligrosa por las pruebas que exonerarían definitivamente al padre de ella. Él sabía que los documentos originales de la falsificación estaban en manos de un antiguo notario que vivía en las montañas, un hombre que Gaspar mantenía bajo amenaza. El duque partió en medio de la noche, desafiando la tormenta y los posibles emboscadores de Gaspar, impulsado por un sentido del deber y un amor que no conocía límites. Su ausencia en el castillo dejó a Isabela más desprotegida, permitiendo que las dudas y los miedos florecieran en su mente. Ella interpretó su partida como un abandono cobarde, sin saber que él estaba arriesgando su vida para restaurar el honor que él mismo había ayudado a manchar. La noticia de la supuesta huida del duque se filtró rápidamente a la sociedad, gracias a los esfuerzos de Gaspar por desestabilizar aún más a su cuñada. Isabela se encontró sola frente a un comité de acreedores y nobles que exigían explicaciones sobre la procedencia de sus fondos y su relación con el patrimonio de los Alba. La humillación regresó con una fuerza brutal cuando fue interrogada como si fuera una criminal en los mismos salones donde antes había sido tratada con respeto. Ella veía las miradas de desprecio de las damas que antes la envidiaban y comprendió que, para ellos, siempre sería la viuda pobre que no pertenecía a su mundo. Su caída parecía inevitable, y el peso de la injusticia social amenazaba con aplastarla una vez más bajo su embota de hierro. En un acto de crueldad extrema, Gaspar logró que las autoridades locales emitieran una orden de alejamiento contra Isabela, alegando que ella representaba un peligro para la estabilidad de la hacienda Montero. Esto significaba que, si no abandonaba el castillo y la región de inmediato, sería arrestada y separada de sus hijas bajo cargos de fraude y seducción malintencionada. Isabela se vio obligada a preparar sus pocas pertenencias una vez más, sintiendo que el ciclo de miseria y persecución nunca terminaría. El barro del camino, que tanto había odiado, parecía estar llamándola de nuevo, burlándose de sus pretensiones de grandeza y poder. En ese momento de oscuridad total, ella se arrodilló junto a la cama de su hija y lloró lágrimas de una amargura que quemaba como el ácido. Incluso los sirvientes que antes la admiraban comenzaron a distanciarse, temerosos de las represalias que don Gaspar prometía a cualquiera que ayudara a la intrusa. La soledad de Isabela era ahora un desierto vasto y desolado, donde cada susurro en los pasillos parecía una condena y cada sombra un verdugo. Ella miró su reflejo en el espejo y no reconoció a la mujer fuerte y decidida que había sido semanas atrás. Solo vio a una víctima cansada de luchar contra un destino que parecía estar escrito con la tinta de la traición. La esperanza, esa pequeña llama que la había mantenido viva en la choza de adobe, se estaba apagando bajo el peso de una realidad que no perdonaba la ambición de los desposeídos. El mundo se cerraba sobre ella, y el silencio del duque era la prueba final de su supuesta derrota. Justo cuando Isabela estaba a punto de rendirse y aceptar su destino de exilio y deshonra, recibió una carta anónima que contenía una amenaza directa contra la vida de sus hijas si no firmaba un documento renunciando a todas sus adquisiciones financieras. Gaspar no se conformaba con su expulsión. Quería recuperar el control absoluto de las deudas que ella había comprado, para así salvarse de la ruina total. La carta estaba escrita con una caligrafía que ella reconoció de inmediato como la de su cuñado, destilando una maldad que no respetaba ni siquiera la inocencia de los niños. Este fue el punto más bajo de su trayectoria, el valle de sombras donde Isabela tuvo que decidir si se convertiría en mártir o si encontraría en su dolor una última reserva de fuerza para contraatacar. La noche se sentía eterna, y cada ruido en la estructura del castillo hacía que Isabela
saltara de miedo, temiendo que los hombres de Gaspar hubieran entrado para cumplir su amenaza. Sin Sebastián para protegerla y con su hija aún débil, se sentía como una presa acorralada por depredadores que no conocían el remordimiento. Ella abrazó a sus dos pequeñas, prometiéndoles en susurros que nunca dejaría que les hicieran daño, aunque por dentro sintiera que esa promesa era una milonga. El peso de la responsabilidad era una carga que la doblaba, y la falta de aliados la hacía sentirse pequeña e insignificante frente a la maquinaria de poder de don Gaspar. En esta oscuridad, el recuerdo del duque y sus promesas de justicia se sentían como un sueño cruel del que acababa de despertar bruscamente. Este es el momento más oscuro de Isabela. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las montañas, Isabela se levantó con una resolución fría que reemplazó a sus lágrimas. Había comprendido que la única forma de vencer a un monstruo era dejar de jugar bajo las reglas de los hombres y empezar a crear sus propias leyes de supervivencia. Se lavó el rostro con agua helada, borrando los rastros de su desesperación, y se vistió con el vestido más elegante que poseía, el mismo que Sebastián le había regalado para una ocasión especial. Si iba a caer, lo haría con la dignidad de una reina, enfrentando a sus acreedores y a los jueces de Gaspar, con una mirada que no pedía clemencia. La viuda ya no buscaba que la salvaran. Ahora buscaba el fuego necesario para quemar los puentes que la mantenían atada a su pasado de víctima. Mientras tanto, lejos del castillo, el duque Sebastián se encontraba en una lucha desesperada contra los secuaces de Gaspar en los desfiladeros de la montaña. Había logrado recuperar los documentos originales, pero estaba herido, y su caballo había caído en la refriega, dejándolo a merced de la naturaleza y de sus perseguidores. Cada paso que daba hacia el regreso era un acto de voluntad pura, movido por la imagen de Isabela y la necesidad de redimirse ante sus ojos. Él sabía que el tiempo se agotaba y que cada hora de su ausencia era un arma que Gaspar usaba contra ella con una eficacia letal. El dolor físico de su herida no era nada comparado con el temor de llegar demasiado tarde para evitar que Isabela fuera destruida por la misma sociedad que él representaba. En el castillo, el alguacil llegó con la orden de arresto, rodeado de un grupo de hombres armados que no ocultaban su desprecio por la mujer que había embrujado al duque. Isabela lo recibió en el gran salón, de pie junto a la chimenea apagada, con una calma que los desconcertó profundamente. Ella no gritó ni suplicó, simplemente les pidió que le permitieran despedirse de sus hijas con una entereza que les hizo bajar la mirada a algunos de los presentes. Sin embargo, antes de que pudieran ponerle las esposas, un mensajero entró a toda prisa con una noticia que detuvo el proceso por un instante. El principal acreedor de Gaspar acababa de declarar la quiebra absoluta de todas las propiedades de los Balcázar. La red de deudas que Isabela había tejido estaba empezando a asfixiar al traidor, incluso en su ausencia. A pesar de la noticia, el alguacil insistió en cumplir la orden de Gaspar, alegando que la ley de propiedad todavía estaba a favor de su cuñado hasta que un juez dictaminara lo contrario. Isabela fue conducida hacia el carruaje que la llevaría a la prisión local, bajo la mirada burlona de algunos nobles que se habían reunido para presenciar su caída definitiva. El trayecto por el pueblo fue una procesión de humillación, con la gente arrojándole insultos y suciedad,
olvidando rápidamente que ella había sido quien había mejorado sus raciones de comida semanas atrás. El sentimiento de injusticia era tan palpable que podía saborearse en el polvo del camino, y por un momento Isabela sintió que su alma se quebraba definitivamente. La prisión era un edificio de piedra gris y húmeda que parecía el final del camino para sus sueños de libertad. Encerrada en una celda fría, Isabela tuvo tiempo de reflexionar sobre el precio de su ambición y el costo de su amor por un hombre que creía que la había abandonado. La oscuridad de la prisión era un espejo de su propia desesperanza, un lugar donde las horas se confundían con los días y donde el hambre volvía a ser su compañera constante. Sin embargo, fue en ese aislamiento total donde Isabela encontró la claridad mental necesaria para entender que su poder no residía en las tierras ni en el oro, sino en su capacidad para sobrevivir a lo peor. Ella comenzó a escribir mentalmente las cifras de la ruina de Gaspar, memorizando cada detalle legal que usaría en su defensa si alguna vez lograba salir de allí. Su mente, forjada en la adversidad, se convirtió en una fortaleza inexpugnable. Don Gaspar, creyéndose victorioso, se instaló en el castillo de Alba, exigiendo que se le tratara como el nuevo administrador legal ante la ausencia de Sebastián. Empezó a maltratar al personal y a saquear las bodegas, mostrando su verdadera naturaleza rapaz, a plena luz del día. Lo que él no sabía era que el duque Sebastián estaba a punto de cruzar las puertas de la ciudad, con las pruebas que destruirían su farsa para siempre. La arrogancia de Gaspar fue su mayor error, pues se sintió tan seguro de su poder que dejó de vigilar los flancos legales que Isabela había dejado abiertos a propósito. El clímax de la tragedia se acercaba, y el aire en la región estaba cargado de una electricidad estática que presagiaba una explosión de justicia o una catástrofe total. Isabela se quedó sentada en el suelo de su celda, escuchando el sonido de una llave girando en la cerradura, sin saber si era su verdugo o su salvador. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, buscaron una señal de esperanza en el pequeño rayo de luna que se filtraba por los barrotes, mientras su corazón susurraba el nombre de Sebastián por última vez. La caída había sido completa, desde las cumbres del ducado hasta el barro de la prisión, y solo quedaba el espacio para un milagro o una destrucción definitiva. En ese momento de silencio sepulcral, el destino de Isabela Montero pendía de un hilo tan fino como la seda, aguardando el giro que decidiría si su historia terminaría en tragedia o en una leyenda de triunfo sobre la oscuridad. El chirrido de la pesada puerta de hierro no anunció a un carcelero, sino la entrada de una figura embosada en una capa empapada por la lluvia persistente. Isabela se puso en pie, protegiendo sus ojos de la luz repentina de un candil, esperando ver el rostro triunfante de don Gaspar, disfrutando de su miseria. Sin embargo, cuando la capucha cayó, reveló el rostro demacrado y herido del duque Sebastián, cuya mirada ardía con una determinación que ella nunca antes había presenciado. Él no pronunció palabras de consuelo vacías. En su lugar, extendió un fajo de documentos manchados de sangre y barro, las pruebas definitivas de la inocencia de su padre y la falsificación sistemática de Gaspar. En ese instante de silencio compartido en la celda, el muro de Minodecín, rencor que Isabela había construido, comenzó a desmoronarse, dejando paso a una comprensión dolorosa pero necesaria. Sebastián se arrodilló ante ella, no como un noble ante una súbdita, sino como un hombre buscando el perdón de la mujer que le había devuelto el sentido de la justicia. Con voz ronca le confesó que el precio de esos documentos había sido casi su propia vida, pero que no podía permitir que la infamia volviera a manchar el nombre de los Montero por su negligencia pasada. Isabela
Sintió una oleada de calor recorriendo sus venas al comprender que él nunca la había abandonado, sino que había descendido a los mismos infiernos para rescatar su honor. Las heridas en el rostro de Sebastián eran testimonios mudos de su lealtad inquebrantable, y ella, al tocar suavemente sus cicatrices, aceptó que su amor era más fuerte que cualquier sombra de duda. Aquella celda gris se llenó de una luz de esperanza que ni las paredes de piedra podían contener. «No tenemos mucho tiempo. Isabela», susurró Sebastián mientras la ayudaba a levantarse. «Gaspar ha tomado el control del castillo, pero lo que él ignora es que tú posees el arma definitiva para destruirlo». El duque le reveló que la red de deudas que ella había comprado era, legalmente, la única forma de desahuciar al traidor de la hacienda Montero de manera inmediata y definitiva. Juntos, en la penumbra de la prisión, trazaron el plan final para la confrontación que ocurriría al amanecer, uniendo la fuerza militar del duque con el genio financiero de la viuda. Isabela sintió cómo su espíritu se fortalecía, transformando su desesperación en un acero templado por la adversidad y el deseo de proteger a sus hijas. La caída había terminado, y la ascensión de la gran señora estaba a punto de comenzar con una fuerza devastadora. Mientras tanto, en el castillo de Alba, don Gaspar celebraba lo que él consideraba su victoria final, bebiendo los vinos más caros de la bodega de Sebastián y planeando la venta de las tierras ducales. Su arrogancia era tal que había despedido a los guardias leales del duque, reemplazándolos con mercenarios y hombres sin honor que solo respondían al oro. Gaspar se sentía el dueño absoluto del destino de Isabela, ignorando que la mujer que él creía encerrada estaba a punto de irrumpir en su banquete de sombras. El villano, en su embriaguez de poder, no percibió el silencio sepulcral que se extendía por el castillo, un silencio que anunciaba la llegada de la verdadera justicia. La farsa de su administración estaba a punto de ser expuesta ante los ojos de toda la aristocracia que él tanto intentaba impresionar. Al rayar el alba, un carruaje con el sello real del ducado se detuvo ante las puertas de la hacienda Montero, que Gaspar había convertido en su cuartel general temporal. De él descendió Isabela, vestida con un traje de terciopelo negro que simbolizaba el luto por su pasado y la autoridad de su presente, acompañada por el duque y un contingente de oficiales de la corona. La gente del pueblo, que ayer la insultaba, observaba con asombro la transformación de la viuda mendiga en una figura imponente que emanaba una autoridad natural. Ya no había rastro de la vulnerabilidad en sus ojos, solo una claridad gélida que prometía consecuencias para cada acto de crueldad cometido contra ella. Isabela caminaba hacia su antigua casa no como una invitada, sino como la dueña absoluta de cada piedra y cada alma que allí habitaba. La entrada en el gran salón de la hacienda fue un impacto que paralizó a los invitados de Gaspar, quienes se encontraban en medio de un desayuno decadente. Don Gaspar, al ver a Isabela y al duque entrar codo a codo, dejó caer su copa de cristal, que se hizo añicos en el suelo como un presagio de su propia ruina. Él intentó invocar su supuesta autoridad legal, pero Sebastián, con un gesto imperioso, presentó la orden de arresto por traición y falsificación emitida directamente por el Tribunal Superior. La cara de Gaspar pasó del rojo de la ira al blanco del terror absoluto al comprender que su red de mentiras se había deshecho en un solo instante. Isabela dio un paso al frente y con una voz que resonó en todo el salón le entregó el aviso de ejecución de deudas que ella misma había firmado. «Esta casa nunca fue tuya, Gaspar, porque nunca tuviste el honor de merecerla», declaró Isabela, mientras le mostraba los documentos que probaban que ella era la acreedora principal de todas sus posesiones. El giro narrativo dejó a los presentes en un estado de shock. La mujer que habían despreciado era ahora la persona que decidía quién dormía bajo un techo esa noche. Gaspar, desesperado, intentó quemar los documentos en la chimenea,
pero el duque lo inmovilizó con una fuerza que reflejaba años de frustración contenida. Los oficiales comenzaron a inventariar los bienes del traidor, revelando ante todos la magnitud de sus robos y malversaciones, lo que terminó de hundir su reputación ante sus propios aliados. La justicia no solo era financiera, sino social y moral, restaurando el equilibrio que Gaspar había roto con su avaricia. Isabela se dirigió entonces a los sirvientes y campesinos que habían sido oprimidos por Gaspar, prometiéndoles que bajo su mando la justicia y el respeto serían los pilares de la hacienda. Su discurso, lleno de empatía y firmeza, le ganó la lealtad inmediata de aquellos que habían sufrido bajo la bota del traidor, creando una base de poder popular que Gaspar nunca pudo imaginar. Ella demostró que su evolución de personaje pasivo a activo era completa, tomando decisiones con una seguridad que dejó impresionado incluso al duque. El amor entre ellos se manifestó en la forma en que él la miraba, no como un protector, sino como un igual que se sentía orgulloso de estar a su lado. La unión de sus destinos era ahora un hecho consumado, forjado en la lucha contra la injusticia. Sin embargo, en un último acto de desesperación, Gaspar reveló un secreto que pretendía sembrar la discordia definitiva entre los protagonistas. Alegó que el duque solo la ayudaba para ocultar un romance pasado con la madre de Isabela. Esta calumnia final buscaba herir lo más sagrado para ella, intentando manchar la memoria de sus padres y la integridad de su relación con Sebastián. Isabela, lejos de dudar, miró a Gaspar con una lástima profunda, comprendiendo que un hombre sin honor solo puede imaginar el mundo a través de la lente de la depravación. Ella tomó la mano del duque y en todos, reafirmó su confianza en él, invalidando el veneno de Gaspar con la pureza de su afecto. El villano había disparado su última bala y había fallado estrepitosamente, quedando desarmado ante la verdad. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Isabela y el duque Sebastián. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que el duque Sebastián merece una segunda oportunidad? Con Gaspar bajo custodia, Isabela regresó a la habitación donde sus hijas la esperaban, abrazándolas con la certeza de que su futuro estaba finalmente asegurado. El peso de la corona de espinas que había llevado como viuda pobre fue reemplazado por la corona invisible de una mujer que había conquistado su propio destino. Ella sabía que el camino hacia la curación total sería largo, pero ya no caminaría sola por los senderos llenos de barro de la vida. El castillo de Alba y la hacienda Montero estarían ahora unidos por un vínculo de sangre y justicia, creando un legado que perduraría por generaciones. La transformación de Isabela era un faro de esperanza para todas las mujeres que se sentían oprimidas por un sistema diseñado para silenciarlas. Sebastián, por su parte, comenzó el proceso de limpiar el nombre del padre de Isabela en todos los registros oficiales, asegurándose de que la historia recordara la verdad y no la mentira de los Balcázar. Él se dedicó a reparar cada daño colateral de su negligencia pasada, trabajando codo a codo con Isabela en la administración de las minas y las tierras. La dinámica entre ellos se volvió una danza de respeto mutuo y pasión contenida, donde cada decisión era consultada y cada éxito compartido. El duque había encontrado en 1900 Isabela no solo a la mujer de su vida, sino a la mentora que le enseñó el verdadero significado de la nobleza del alma. Su amor era una fortaleza que ningún enemigo externo podría ya asediar con éxito.
pues se basaba en la transparencia total. Los días que siguieron fueron de una actividad frenética, mientras Isabella organizaba la devolución de los bienes robados a las familias afectadas por la avaricia de Gaspar. Ella se convirtió en una figura legendaria en la región, la mujer que había vencido al sistema usando las mismas herramientas que el sistema usaba para oprimir. Sus habilidades matemáticas, antes vistas como una excentricidad, eran ahora celebradas como el motor del progreso económico de la hacienda. Isabella no se conformó con recuperar lo suyo. Buscó expandir la prosperidad a toda la comunidad, fundando escuelas y centros de formación para las mujeres de la zona. Su visión iba más allá de la venganza personal, apuntando hacia una justicia social que transformara la estructura misma de la sociedad aristocrática española. Don Gaspar, desde su celda, observaba cómo su imperio se desvanecía, siendo reemplazado por un orden donde él ya no tenía lugar ni voz. Sus intentos de soborno fueron ignorados y sus antiguos amigos le dieron la espalda al ver que su poder se había evaporado como el humo. El castigo de Gaspar no era solo físico, sino psicológico. Tenía que presenciar diariamente el triunfo de la mujer a la que había intentado destruir con tanto ahínco. La humillación era su pan de cada día, y el silencio de sus aliados era el eco de su propia insignificancia. El antagonista comprendió, demasiado tarde, que el oro puede comprar voluntades, pero solo la integridad puede comprar la lealtad duradera de un pueblo y el respeto de la historia. Isabella y Sebastián decidieron formalizar su unión en una ceremonia sencilla pero cargada de simbolismo, celebrada en los jardines que antes habían sido testigos de su dolor. No hubo necesidad de grandes lujos. La riqueza estaba en las miradas que intercambiaban y en la paz que finalmente reinaba en sus corazones. Las hijas de Isabella caminaban entre las flores, ajenas ya al terror de la expulsión, viendo en el duque a un padre que las amaba y protegía con toda su alma. La boda fue el sello de una alianza que iba más allá del romance, siendo una declaración de guerra contra la injusticia y una promesa de un futuro mejor para todos. El sol brillaba con una intensidad renovada, como si la naturaleza misma celebrara el triunfo de la verdad sobre la mentira. Sin embargo, la sombra de la corona comenzó a cernirse sobre ellos, pues el rey había enviado un inspector para investigar las irregularidades financieras de Gaspar y la intervención del duque. Esta nueva amenaza ponía a prueba la solidez de su alianza, ya que cualquier error en la documentación podría llevar a la confiscación de las tierras por parte del Estado. Isabella, con su mente analítica, pasó noches enteras preparando los balances y las pruebas legales para demostrar que su actuación había sido estrictamente dentro de la ley. Sebastián confiaba plenamente en ella, dejando en sus manos la defensa del ducado frente a los enviados reales. La tensión regresó, pero esta vez estaban preparados, con la verdad como su escudo y la inteligencia como su espada más afilada. El inspector real, un hombre de leyes implacable, quedó asombrado por la claridad y precisión de los informes presentados por Isabella, reconociendo que nunca había visto una administración tan eficiente. Él no pudo encontrar ninguna grieta en la defensa legal de la viuda, y terminó recomendando al rey que Isabella fuera nombrada administradora vitalicia de las tierras de Montero. Este reconocimiento oficial fue la victoria definitiva sobre la sociedad que antes la despreciaba, otorgándole un estatus legal que nadie podría volver a cuestionar. Isabella se convirtió en la primera mujer de la región en poseer tal título, abriendo el camino para futuras generaciones de mujeres líderes. El triunfo era total, financiero, social, legal y sobre todo emocional, consolidando su lugar en la historia como una visionaria.
El amor entre Isabela y Sebastián floreció en este ambiente de seguridad y éxito, volviéndose más profundo con cada desafío superado. Ellos aprendieron que la verdadera conexión no se basa en la ausencia de conflictos, sino en la capacidad de resolverlos juntos y emerger más fuertes. Cada noche compartían sus pensamientos frente a la chimenea, planeando un futuro donde la Hacienda Montero y el Castillo de Alba fueran modelos de justicia y prosperidad. Sebastián ya no era el hombre de hielo, y ella ya no era la viuda vulnerable. Eran dos almas que se habían encontrado en la tormenta y habían decidido construir un puerto seguro. Su historia se convirtió en un susurro de esperanza que recorría los campos de España, inspirando a otros a luchar por lo que es justo. La herida de la traición de Gaspar fue sanando lentamente, reemplazada por la satisfacción de ver cómo la comunidad florecía bajo su nuevo liderazgo. Isabela nunca olvidó el barro del camino, y eso la mantenía humilde y conectada con las necesidades de su pueblo, evitando caer en la arrogancia de su predecesor. Ella visitaba personalmente las minas y los campos, escuchando a los trabajadores y asegurándose de que recibieran un trato justo y salarios dignos. Su presencia era recibida con alegría y respeto, siendo considerada la verdadera madre de la región, una protectora que conocía el valor del sufrimiento. La justicia social era ahora una realidad tangible y no solo un ideal romántico, transformando la vida de miles de personas. Isabela contemplaba el atardecer desde el balcón de su casa recuperada, sintiendo la mano de Sebastián sobre su hombro y el eco de la risa de sus hijas en el jardín. Ella sabía que los desafíos nunca terminarían realmente, pero ahora poseía las herramientas y el amor necesarios para enfrentarlos sin miedo. El giro del destino la había llevado desde el abismo de la miseria hasta la cima del poder, pero lo más importante era que había recuperado su voz y su dignidad. El aire olía a tierra mojada y a flores de azahar, una fragancia que siempre le recordaría que después de la tormenta más feroz, siempre llega la calma del triunfo. La viuda ya no pedía perdón. Ahora dictaba el curso de su propia historia con una pluma de oro y un corazón de guerrera. La noche del juicio final no se libraría en un tribunal de madera y leyes polvorientas, sino en el corazón mismo de la Hacienda Montero, bajo un cielo que amenazaba con una tormenta de proporciones bíblicas. Don Gaspar, habiendo escapado de su custodia inicial gracias a la traición de unos mercenarios que aún le eran leales, había regresado para prender fuego a lo que no podía poseer. Isabela despertó con el olor acre del humo filtrándose por las rendijas de su alcoba, un aroma que activó en ella un instinto de supervivencia que creía haber dejado atrás en la choza de barro. Al asomarse al balcón, vio las llamas lamiendo los graneros y avanzando hacia la casa principal, mientras la silueta de su cuñado se recortaba contra el incendio como un demonio surgido de las cenizas. El odio de Gaspar había alcanzado su punto de ebullición, y su intención era clara: reducir a escombros el legado de Isabela y el duque. Sebastián, que se encontraba en el ala oeste supervisando la seguridad, irrumpió en la habitación de Isabela con la espada desenvainada y el rostro tiznado de hollín, sus ojos reflejando una furia protectora que helaba la sangre. No hubo tiempo para planes elaborados. El fuego avanzaba con una velocidad sobrenatural, alimentado por el viento seco que soplaba desde la meseta, convirtiendo la hacienda en una trampa mortal. Isabela, manteniendo una calma que asombró incluso al duque, ordenó la evacuación inmediata de sus hijas a través del pasaje secreto que conectaba con las bodegas subterráneas, las únicas estructuras de piedra capaces de resistir el calor. Ella se negó a huir mientras su hogar ardía, decidiendo que esta vez enfrentaría a Gaspar en el centro del caos,
terminando de una vez por todas con la sombra que la perseguía. La determinación en su rostro era la de una mujer que ya no temía a las llamas, porque ella misma era un incendio. En el patio principal, rodeado por un círculo de fuego, Gaspar esperaba con una antorcha en una mano y una pistola en la otra, gritando blasfemias contra la mujer que le había arrebatado su prestigio y su fortuna. Sus hombres se enfrentaban a los guardias del duque en una batalla encarnizada que se libraba entre las sombras y los destellos anaranjados de la destrucción. Cuando Isabela y Sebastián emergieron de la casa, el villano soltó una carcajada histérica que se perdió en el rugido del incendio, acusándolos de haberle robado lo que por derecho de sangre le pertenecía. El aire se volvió casi irrespirable, cargado de cenizas y del sudor del miedo. Pero Isabela caminó hacia él con una firmeza que hizo que los mercenarios de Gaspar retrocedieran por puro instinto. Ella no llevaba armas visibles, solo la autoridad moral de quien ha recuperado su alma a través del sufrimiento. El enfrentamiento fue una danza de sombras y acero, donde Sebastián se interpuso entre la pistola de Gaspar y la vulnerabilidad de Isabela, demostrando que su vida ya no le pertenecía si ella no estaba a su lado. Gaspar disparó, pero el estruendo del trueno ocultó el sonido del proyectil, que apenas rozó el hombro del duque antes de perderse en la madera de la puerta. Isabela aprovechó la distracción para acercarse al traidor, recordándole con cada palabra las humillaciones que le había hecho pasar a ella y a sus hijas, desarmándolo con la verdad de su propia vileza. Ella le mostró que el poder que él tanto amaba se había evaporado porque no tenía cimientos de honor y que moriría solo en medio de la riqueza que intentaba destruir. El rostro de Gaspar se desencajó, viendo en los ojos de Isabela el reflejo de todas sus víctimas pasadas, sintiendo por primera vez el frío del juicio real. Mientras las vigas del techo comenzaban a colapsar, creando una lluvia de chispas doradas, Sebastián logró desarmar finalmente a Gaspar en un combate cuerpo a cuerpo que puso a prueba cada gramo de su fuerza militar. El duque tenía la oportunidad de atravesar el corazón del traidor con su espada, pero una mirada de Isabela lo detuvo. Ella no quería que su nuevo comienzo estuviera manchado por un asesinato, sino sellado por la justicia legal. En ese momento de tensión insoportable, la lluvia comenzó a caer con una fuerza torrencial, como si el cielo finalmente hubiera decidido intervenir para salvar lo que quedaba de la hacienda. El fuego empezó a ceder ante el embate del agua, y los gritos de la batalla se transformaron en el sonido del llanto de los vencidos. La justicia social estaba a punto de reclamar su victoria más importante sobre la ruina de la ambición. Los guardias leales, inspirados por la valentía de Isabela, rodearon a los mercenarios restantes, obligándolos a deponer las armas, mientras Gaspar caía de rodillas en el barro, el mismo barro al que una vez había condenado a su cuñada. La imagen era de una simetría poética desgarradora. El poderoso noble, reducido a una figura patética, empapado y tembloroso, mientras la viuda se alzaba sobre él con la dignidad de una montaña. Isabela no sintió alegría al verlo así, sino una profunda paz, comprendiendo que su venganza se había transformado en algo mucho más elevado, la restauración del orden. Ella miró a su alrededor, viendo cómo el fuego se extinguía y cómo la lluvia lavaba las cenizas de su dolor, preparando la tierra para un nuevo renacer. El clímax emocional había alcanzado su punto álgido, dejando a todos los presentes marcados por la intensidad del encuentro. A pesar de la lluvia, el calor del incendio todavía se sentía en las paredes de piedra y el peligro de derrumbe era inminente, obligando a Sebastián a sacar a Isabela del patio central con una urgencia desesperada. Gaspar, en un último intento de locura,
Trató de lanzarse hacia las llamas que aún consumían el ala de los documentos familiares, queriendo morir con el secreto de sus fraudes. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y una viga cayó bloqueándole el paso, atrapándolo en un círculo de escombros de donde no podría escapar sin ayuda. Isabella, en un acto de humanidad que dejó a todos sin aliento, ordenó a sus hombres que lo sacaran de allí, negándose a dejar que incluso su peor enemigo muriera sin enfrentar la justicia de los hombres. Esta decisión consolidó su imagen como una líder de una compasión inquebrantable, elevándola por encima de cualquier rencor personal. La batalla está en su punto más alto. Isabella y el duque Sebastián luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá del todo en los tribunales. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Isabella o la crueldad de don Gaspar? Con el incendio bajo control y Gaspar asegurado con grilletes de hierro, el silencio regresó a la hacienda Montero, un silencio solo interrumpido por el goteo constante de la lluvia sobre los escombros humeantes. Isabella caminó hacia el lugar donde sus hijas estaban escondidas, sintiendo que cada paso era una liberación de las cadenas invisibles que la habían atado a su tragedia durante años. Al encontrarlas sanas y salvas, se fundieron en un abrazo que borró de un plumazo todas las noches de hambre y frío en la choza de adobe. Sebastián las observaba desde la distancia, con el corazón lleno de una emoción que nunca pensó volver a sentir, comprendiendo que su verdadero hogar no era un castillo, sino el círculo de los brazos de esa mujer. La victoria era completa, pero el costo físico y emocional de la batalla se reflejaba en cada rincón de la propiedad. El amanecer que siguió al clímax fue de un gris metálico, revelando la magnitud de los daños, pero también la resiliencia de la tierra que se negaba a morir. Los trabajadores de la hacienda, que habían luchado junto a sus señores, comenzaron a limpiar los restos del incendio sin esperar órdenes, movidos por una lealtad que el oro nunca pudo comprar. Isabella se situó en la entrada de la casa principal, viendo cómo sacaban a Gaspar hacia el carruaje de la prisión, y por primera vez en mucho tiempo su respiración fue ligera y sin el peso de la angustia. Ella sabía que los muros podían reconstruirse y que los campos volverían a dar fruto, porque la semilla de la justicia ya había sido plantada en suelo fértil. La redención de su familia era un hecho, y el nombre de los Montero brillaba ahora con una luz que ninguna calumnia podría volver a apagar. El duque Sebastián se acercó a ella, tomándole la mano con una suavidad que contrastaba con la violencia de la noche anterior, y le juró que dedicaría el resto de sus días a proteger la paz que ella había conquistado. Él le confesó que la batalla contra Gaspar le había enseñado que la verdadera nobleza no reside en los títulos, sino en la capacidad de mantenerse íntegro cuando el mundo se está desmoronando. Isabella apoyó su cabeza en el hombro de él, sintiendo el latido constante de un corazón que latía al unísono con el suyo, y comprendió que el romance de época que estaban viviendo era solo el prólogo de una vida de amor y propósito. Juntos, observaron cómo el sol comenzaba a perforar las nubes, iluminando las minas de oro y los campos de trigo que ahora les pertenecían por derecho y por valor. Sin embargo, el triunfo no estaba exento de melancolía, pues Isabella recordaba a su padre y a su esposo, quienes no vivieron para ver este día de gloria, justicia. Ella decidió que erigiría un monumento en el centro del pueblo para honrar a todos aquellos que habían sufrido bajo la opresión de los Balcázar, convirtiendo su dolor personal en un símbolo de esperanza colectiva.
Su visión estratégica seguía activa, planeando ya cómo utilizar la fortuna recuperada para modernizar la región y asegurar que ninguna otra viuda tuviera que pasar por lo que ella pasó. El legado de Isabela no sería solo de riqueza, sino de un cambio social profundo que desafiara las estructuras injustas de su tiempo. Ella era la arquitecta de su propio destino y la salvadora de una comunidad que la adoraba. Don Gaspar, mientras era conducido a la capital para su juicio definitivo, miró por última vez hacia la hacienda, viendo la bandera de los Montero ondeando orgullosa sobre los tejados reconstruidos. Su derrota era total, no solo por haber perdido sus bienes, sino por haber sido testigo de la superioridad moral de la mujer a la que intentó pisotear. La justicia de la corona sería implacable, y él pasaría el resto de sus días en una celda oscura, rumiando su envidia y su fracaso mientras el mundo lo olvidaba. La historia de su traición serviría de advertencia para otros que creyeran que el poder está por encima de la ley y la decencia humana. El villano ya no era el motor de la narrativa, sino un residuo amargo del pasado que el presente estaba barriendo con determinación. Isabela y Sebastián caminaban por los campos empapados, supervisando los primeros trabajos de reconstrucción mientras el sol finalmente se impone sobre el horizonte. Ella llevaba en su mano el Antiguo Testamento recuperado, el documento que Gaspar había intentado destruir, como un talismán de su victoria sobre la mentira. La conexión entre ellos era ahora una fuerza de la naturaleza, una alianza de mentes y corazones que prometía transformar la provincia en un oasis de equidad y amor. No había más sombras que esconder, ni secretos que temer. La transparencia de su afecto era la luz que guiaba sus pasos hacia el futuro. El clímax había pasado, dejando tras de sí un mundo purificado por el fuego y la lluvia, listo para que Isabela Montero escribiera el capítulo más brillante de su existencia. Los meses que siguieron al gran incendio en la hacienda Montero fueron testigos de una transformación que los habitantes de la provincia recordarían durante generaciones. El olor a ceniza fue reemplazado gradualmente por la fragancia dulce del jazmín y el aroma de la tierra recién labrada, mientras Isabela supervisaba personalmente la reconstrucción de cada estancia de su hogar. Ya no era la mujer que ocultaba su rostro por vergüenza, sino la señora de las tierras que caminaba entre los obreros, con una sonrisa que emanaba una serenidad conquistada a pulso. La estructura de la hacienda se alzó más fuerte que nunca, con cimientos de piedra sólida y un espíritu de puertas abiertas que reflejaba la nueva era de justicia. Isabela comprendió que las cicatrices en las paredes, al igual que las de su propio corazón, eran ahora medallas de honor que contaban una historia de supervivencia y triunfo. Don Gaspar de Balcázar recibió su sentencia final en un tribunal de la capital que no tuvo clemencia ante la montaña de pruebas presentadas por el duque Sebastián. Fue condenado al exilio perpetuo y a la confiscación total de cualquier bien que aún pudiera poseer, terminando sus días en una remota guarnición donde nadie conocía su antiguo apellido. La justicia de la corona, aunque tardía, fue implacable, borrando la influencia de los Balcázar de todos los registros oficiales y restaurando el honor de la familia Montero con honores reales. Para Isabela, saber que el traidor ya no podía herir a nadie más fue el bálsamo definitivo que necesitaba para cerrar el capítulo de su dolor. El hombre que una vez la arrojó al barro ahora era solo un nombre olvidado en los archivos polvorientos de una prisión lejana, mientras ella brillaba en la cúspide de su nueva vida. La relación entre Isabela y el duque Sebastián se consolidó en una unión que desafiaba todas las convenciones sociales de la España decimonónica. Él, renunciando a la rigidez de su antiguo mando, se convirtió en el socio más leal de su esposa,
permitiendo que fuera la mente estratégica de Isabela la que dirigiera el destino financiero del Ducado Unido. Juntos, implementaron reformas que mejoraron la vida de miles de campesinos, demostrando que la riqueza y la justicia social podían caminar de la mano si el corazón de los gobernantes era puro. El amor que compartían no era solo una pasión romántica, sino una alianza de almas que habían encontrado en el otro el refugio que el mundo les había negado. En los pasillos del castillo de Alba, el eco de sus risas reemplazó al antiguo silencio de la soledad, creando un ambiente de calidez y esperanza. Las hijas de Isabela crecieron bajo el sol de una libertad que su madre había pagado con lágrimas de sangre, convirtiéndose en el símbolo vivo de la victoria sobre la opresión. Ellas recibieron una educación que antes estaba vedada para las mujeres, aprendiendo no solo de letras y artes, sino también del valor del trabajo y la importancia de la integridad. Isabela las veía correr por los jardines recuperados y sentía que cada sacrificio había valido la pena solo por ver el brillo de la seguridad en sus ojos. No había rastro de la fiebre ni del miedo que una vez las atormentó en la choza de adobe. Ahora eran las herederas de un legado de fuerza y dignidad que las protegería para siempre. La madre veía en ellas su propia resiliencia multiplicada, sabiendo que el ciclo de la pobreza y la sumisión se había roto definitivamente gracias a su valentía. Sebastián, en un gesto de amor profundo, mandó construir una biblioteca pública en el centro del pueblo que llevaría el nombre del padre de Isabela, honrando así la memoria del hombre cuya reputación él mismo ayudó a manchar involuntariamente. Este acto de redención pública fue el puente final que permitió a Isabela perdonar por completo el pasado del duque, uniendo sus historias sin que quedara una sola sombra de rencor entre ellos. La biblioteca se convirtió en el corazón intelectual de la región, un lugar donde el conocimiento era accesible para todos, independientemente de su clase social. Isabela sentía que, a través de esos libros, el espíritu de su padre seguía vivo, guiando a las nuevas generaciones hacia un futuro donde la verdad fuera el valor más sagrado. La justicia no solo se había hecho presente en las leyes, sino también en el alma de la comunidad. La Hacienda Montero se convirtió en un modelo de prosperidad agrícola y financiera, atrayendo a inversores y estudiosos de toda Europa que querían entender el secreto del éxito de la Gran Señora. Isabela, con su mente analítica siempre activa, diversificó los cultivos y modernizó las minas de oro, asegurando que la región no dependiera de un solo recurso. Ella nunca olvidó sus raíces en la vulnerabilidad y por ello fundó una asociación de apoyo para viudas y huérfanos, dándoles las herramientas para emprender sus propios negocios. Su influencia se extendió mucho más allá de sus tierras, convirtiéndose en una asesora respetada incluso por la corte de Madrid, aunque ella siempre prefirió la paz de sus campos a la intriga de palacio. Su vida era un testimonio de que la inteligencia, cuando se une a la compasión, tiene el poder de cambiar el mundo. Un año después del enfrentamiento final, Isabela y Sebastián celebraron el nacimiento de su primer hijo común, un niño que simbolizaba la unión definitiva de dos linajes antes enfrentados. El bautizo fue una fiesta popular que duró 3 días, donde no hubo distinción entre nobles y plebeyos, celebrando la vida y el amor que habían vencido a la muerte y la traición. Isabela, sosteniendo a su pequeño frente a la ventana de la hacienda, miró hacia el horizonte y recordó a la mujer que una vez lloró en el barro, prometiéndole que su dolor nunca sería en vano. El sol de la tarde bañaba la habitación con una luz dorada que parecía una bendición divina sobre la familia que tanto había luchado por existir. La paz era ahora un habitante permanente en su hogar,
una paz que se sentía tan sólida como las montañas que rodeaban el valle. Si has acompañado la historia de Isabela y del duque Sebastián de Alba hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. La resolución de la historia trajo consigo una calma profunda que se extendió por toda la provincia, eliminando los antiguos odios y reemplazándolos por un sentido de comunidad y propósito compartido. Isabela continuó siendo el faro que guiaba el progreso, pero siempre encontrando tiempo para las caminatas al atardecer junto a Sebastián, donde el silencio era su lenguaje más íntimo. Ellos habían aprendido que la felicidad no era un destino, sino un camino que se construía con cada decisión justa y cada abrazo sincero en la intimidad de su alcoba. El duque, antes temido por su frialdad, era ahora amado por su generosidad y por la devoción que mostraba hacia su esposa y sus hijos. Su transformación era el milagro más grande que Isabela había logrado, un milagro nacido de la paciencia y de la fe en la bondad intrínseca del ser humano. Incluso en los días de invierno, cuando el frío recordaba los tiempos difíciles, el fuego en la chimenea de la hacienda Montero nunca se apagaba, simbolizando la llama de la esperanza que Isabela mantuvo viva en su noche más oscura. Ella solía sentarse con sus hijos a contarles la historia de cómo una mujer perdió todo para aprender que lo más importante nunca se puede arrebatar: la dignidad y la capacidad de amar. Los niños escuchaban con asombro, aprendiendo que los verdaderos héroes no son los que nunca caen, sino los que se levantan con más fuerza después de haber sido golpeados por la injusticia. Isabela les enseñaba que el poder es una responsabilidad y que el oro no vale nada si no sirve para aliviar el sufrimiento ajeno. Su legado era una lección de vida que se grababa en sus mentes como una brújula moral infalible. El tiempo pasó y los campos de la hacienda florecieron una y otra vez, cada cosecha más abundante que la anterior, reflejando la generosidad de la tierra que responde al cuidado amoroso. Isabela envejeció con una elegancia que solo el cumplimiento del deber y la satisfacción de la justicia pueden otorgar, rodeada del respeto y el cariño de todo un pueblo que la llamaba la Madre de la Justicia. Ella nunca dejó de estudiar ni de aprender, manteniendo su mente joven y su espíritu atento a los cambios de un mundo que empezaba a despertar a nuevas ideas de igualdad. Sebastián permaneció a su lado, siendo el roble que sostenía su yedra, hasta que sus cabellos se volvieron blancos como la nieve de las montañas que tanto amaban. Su amor se convirtió en una leyenda local, una historia que se contaba en las tabernas y en los salones como prueba de que la redención es posible. Isabela camina por sus tierras con sus hijas y el duque, observando cómo los trabajadores regresan a casa bajo el sol poniente, mientras una suave brisa mueve los trigales como un mar de oro. Se detiene un momento, mira hacia el cielo y siente que, por fin, la deuda con su pasado ha sido pagada en su totalidad y con intereses de felicidad. Con una voz firme y llena de una emoción contenida, se gira hacia su familia y dice: la justicia no llega sola. Hay que construirla con cada pensamiento, con cada acción
y con la fuerza inquebrantable del corazón. Mientras se alejan hacia la hacienda iluminada por las primeras luces de la noche, la pantalla se funde en negro, dejando en el aire la certeza de que el amor y la verdad siempre, inevitablemente, encuentran su camino de regreso a casa.